Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has puesto todo y a todos primero, menos a Dios? Corres tras el éxito, la estabilidad financiera, el reconocimiento, la realización personal, pero sientes que siempre estás vacío por dentro. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, incluso intentándolo tanto, todavía parece que nada se sostiene? Existe una verdad que ha sido ocultada por siglos, pero que Napoleon Hill, sí, el autor de Piense y hágase rico, osó tocar. El verdadero éxito no comienza en la mente, comienza en el espíritu. Hill descubrió que todos los grandes hombres y mujeres que prosperaron de forma duradera tenían un punto en común: colocaban a Dios en primer lugar. Pero eso no es lo que nos han enseñado. La sociedad nos ha programado para creer que el éxito se conquista con esfuerzo humano, estrategia e inteligencia emocional. Sí, esas cosas cuentan, pero sin la conexión espiritual correcta, todo se derrumba, tarde o temprano. Y aquí está la gran ruptura de expectativa. Napoleon Hill, un autor muchas veces visto como motivacional, en realidad reveló un principio espiritual profundo. Dios es la fuente de la verdadera riqueza y propósito. Este no es un mensaje religioso, es una revelación espiritual. Y está a punto de cambiar completamente tu forma de ver el éxito, el dinero y tu propósito de vida. Entonces, si estás cansado de correr tras él y nunca alcanzarlo, detente ahora y escucha hasta el final. Lo que estás a punto de oír puede ser el giro espiritual que faltaba en tu jornada. Existe una verdad que, cuando es comprendida, tiene el poder de transformar radicalmente tu vida. Colocar a Dios en primer lugar no es una elección religiosa, es una estrategia espiritual para vivir con propósito y abundancia. Napoleon Hill, al estudiar a los hombres más exitosos del mundo, percibió algo que pocos ven. Aquellos que alcanzaron realizaciones duraderas tenían una conexión clara con algo mayor que ellos mismos. Para muchos, ese algo era la fe. Hill llamó a esto inteligencia infinita, pero nosotros sabemos exactamente de lo que él estaba hablando: Dios. Y hoy estás aquí porque algo dentro de ti ya sabe de esto. Tal vez no hayas puesto este principio en palabras todavía. Tal vez hayas sentido ese vacío, esa sensación de que algo está faltando, incluso cuando todo parece estar bien del lado de fuera. La verdad es que naciste para mucho más que sobrevivir. En este video vamos a revelar una nueva forma de ver el éxito, el propósito y la prosperidad, no basada solo en el esfuerzo humano, sino en la sabiduría eterna de la palabra de Dios, conectada a la claridad práctica de las ideas de Napoleon Hill. Lo que vas a oír no es teoría motivacional, es un llamado espiritual. Es la alineación entre fe y acción, entre el cielo y la tierra. Todo comienza cuando entiendes quién es el verdadero centro de tu vida. Y ese cambio de perspectiva puede ser el paso más importante que hayas dado hasta hoy. ¿Estás listo para ver con nuevos ojos, pensar con nueva mente y actuar con nuevo corazón? Entonces continúa, porque lo que viene a continuación no es solo conocimiento, es revelación. La mayor parte de las personas está presa a un sistema de creencias que les impide vivir el propósito para el cual fueron creadas. Desde temprano fuimos enseñados que el éxito se trata de acumulación, fama, estatus o seguridad financiera. Y tal vez lo más peligroso, fuimos llevados a creer que Dios está aparte de esas cosas, como si espiritualidad y prosperidad estuvieran en lados opuestos. Ese es el error colectivo, una mentira sutil pero devastadora, la separación entre lo sagrado y lo práctico. ¿Cuántas veces has oído que el dinero es sucio, que la riqueza es señal de orgullo, o que personas espirituales deben vivir en escasez, casi como prueba de fe? Esto no es solo distorsión, es una prisión espiritual disfrazada de humildad.
Napoleon Hill rompió ese paradigma al mostrar que los mayores líderes y realizadores entendían el valor de la conexión con lo invisible. Pero la Biblia ya había dicho esto mucho antes: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El problema es que muchos interpretaron esto como una orden para ignorar las otras cosas. Pero Dios nunca prohibió la prosperidad. Él apenas dejó clara la orden correcta de las prioridades. Y cuando esa orden es invertida, el caos comienza. Ansiedad, prisa, frustración, decepción espiritual. La cultura nos enseñó a correr tras las bendiciones. La Biblia nos enseña a buscar al bendecidor y dejar que las bendiciones nos alcancen. Hill validó esto al estudiar a cientos de personas que, al colocar a Dios, incluso sin llamarlo así, como fuente y centro, accedieron a sabiduría, dirección y, sí, prosperidad real. Ha llegado la hora de romper ese ciclo de mentira. Muchas personas confunden religiosidad con espiritualidad práctica. Frecuentar iglesias, seguir rituales y cumplir reglas son aspectos importantes, pero no suficientes para transformar vidas. La Biblia no es un libro para ser decorado o usado como amuleto. Ella es un manual práctico para vivir con propósito, sabiduría y prosperidad verdadera. Cuando hablamos de colocar a Dios en primer lugar, estamos hablando de aplicar principios universales que son atemporales y eficaces. La Biblia contiene verdades que, cuando son puestas en acción, cambian el rumbo de nuestra historia. Por ejemplo, el versículo de Mateo 6:33 no es solo una frase bonita. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto muestra que la prioridad correcta trae resultados prácticos y concretos. No una promesa vaga, sino una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. Otro ejemplo está en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto demuestra la conexión entre fe y acción. Confiar no es pasividad, es entregar el control para recibir la dirección correcta. La Biblia es, por lo tanto, un mapa, no un talismán. Ella orienta, enseña y abre camino para quien decide seguirla con corazón abierto. Esa aplicación práctica de la palabra es lo que diferencia un discurso vacío de una transformación real. Napoleon Hill, incluso viniendo de un contexto secular, apuntó hacia esa misma sabiduría. La mente alineada con el principio superior tiene acceso a un poder que trasciende la lógica humana. El secreto está en la integración de la fe con la acción consciente. Cuando hablamos de principios que rigen la vida, el éxito y el propósito, encontramos una increíble convergencia entre la sabiduría bíblica y las ideas de pensadores seculares, como Napoleon Hill. Aunque provenientes de contextos diferentes, ambos apuntan hacia verdades universales que trascienden el tiempo y la cultura. Napoleon Hill, en su obra clásica, destacó que la clave del éxito está en la mente maestra y en la conexión con una inteligencia infinita. Esa idea, aunque escrita en lenguaje secular, refleja la misma noción bíblica de que la sabiduría y la dirección vienen de Dios, la fuente suprema de todo conocimiento. Principios como la fe, la perseverancia, la acción consistente, la renovación de la mente y la importancia del propósito no son exclusivos de la religión ni de la ciencia social, son universales. La Biblia, por ejemplo, enfatiza la renovación de la mente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hill, por su parte, enseña la importancia del control mental y de la programación positiva para transformar la realidad. Ese puente entre mundo espiritual y secular
valida que no se trata de creencias conflictivas, sino de perspectivas complementarias. La sabiduría secular confirma que los principios espirituales son eficaces en la práctica, mientras que la fe bíblica da significado y propósito a esa eficacia. Esa integración revela que colocar a Dios en primer lugar no es un acto de fe ciega, sino una estrategia comprobada de vida para quien desea alcanzar riqueza verdadera, que incluye no solo bienes materiales, sino paz interior, realización y propósito. Al entender esa conexión, abres la puerta para una transformación completa, donde espiritualidad y acción concreta caminan juntas, generando resultados duraderos. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de la Biblia y de las enseñanzas de Napoleon Hill es que el proceso es tan importante como la promesa. Muchas veces queremos el resultado final, la riqueza, el propósito, la realización, pero olvidamos que Dios trabaja en nuestro carácter durante la jornada. En la Biblia, personajes como José, Moisés y David pasaron por largos periodos de prueba, aislamiento y desafíos antes de recibir la bendición prometida. José fue vendido como esclavo, sufrió injusticias y quedó preso antes de convertirse en gobernante de Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Esos procesos, por más difíciles que parezcan, son preparaciones divinas. Napoleon Hill también enfatiza que el éxito no es instantáneo. Es fruto de trabajo consistente, aprendizaje con los errores y desarrollo interior. Él alerta que el dolor y el sufrimiento no son castigos, sino herramientas que preparan a la persona para un nivel superior de responsabilidad y sabiduría. Ese periodo antes de la promesa exige fidelidad en lo oculto, creer y actuar incluso cuando no se ve el resultado. Esa es la mayor prueba de fe, pues es fácil ser fiel cuando todo va bien, pero es en el silencio de la espera que se fortalece el carácter y se construye la verdadera autoridad espiritual. Además, está el timing divino, que muchas veces difiere de nuestro sentido de urgencia. Dios sabe el momento exacto para actuar y nuestra tarea es confiar, preparar y perseverar. Cuando entendemos que el proceso es parte del propósito, aceptamos la jornada con más paz y determinación. Esa preparación es lo que torna la promesa sólida y duradera, y es en ella que se revela el secreto de colocar a Dios en primer lugar. Perfecto. Aquí está la parte 7, renovación de la mente, con cerca de 300 palabras. La mente es el campo de batalla donde se libran las mayores guerras internas. Napoleon Hill enseñó que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad, y la Biblia confirma que la renovación de la mente es esencial para la transformación espiritual y material. Romanos 12:2 nos desafía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar la mente? Significa abandonar patrones de pensamiento limitantes que nos mantienen presos a la duda, al miedo, a la escasez y a la mediocridad. Son esos pensamientos que sabotean nuestros sueños y desvían nuestro propósito. La renovación es un proceso continuo, donde sustituimos creencias antiguas por verdades espirituales y principios de sabiduría. Napoleon Hill destacó que conocer la verdad no es suficiente, es preciso aplicar esa verdad diariamente. Renovar la mente exige disciplina para elegir pensamientos que fortalecen la fe, la confianza y la visión del futuro deseado. Esa práctica genera un ambiente mental fértil para que la prosperidad y el propósito florezcan. Muchas veces, la dificultad no está en querer cambiar, sino en romper sistemas de pensamiento enraizados. Es un desafío porque involucra confrontar nuestros propios miedos, inseguridades e incluso influencias externas negativas. Sin embargo,
Es en esa batalla que la verdadera libertad nace. La renovación de la mente no es un acto aislado, sino una jornada de alineación entre lo que creemos y cómo actuamos. Es el paso fundamental para que el principio de Dios en primer lugar deje de ser una idea y se convierta en una experiencia viva. Cuando la mente se alinea con la verdad divina, ella abre puertas para la sabiduría, la creatividad y la valentía necesarias para manifestar una vida plena. Tener una visión clara es esencial, pero no basta solo desear algo para que él se haga realidad. La diferencia entre un sueño y su manifestación está en la acción consistente, disciplinada y alineada con principios espirituales, conforme enseña Napoleon Hill. La fe sin obras es muerta, y esa verdad es un llamado para que hagamos más que simplemente creer. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, reconocemos que nuestra visión necesita ser guiada por un propósito mayor. Eso nos da disciplina y constancia para actuar incluso cuando los resultados todavía no aparecen. La constancia no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de alinear el corazón, la mente y el alma al plan divino. Hill resalta que muchos fracasos suceden no por falta de talento o inteligencia, sino por desistimiento prematuro. La responsabilidad con lo que ya tenemos, sea un talento, una oportunidad o una conexión, es un paso fundamental para avanzar. Dios nos confía recursos para que podamos multiplicarlos, y esa multiplicación exige acción constante. Durante el proceso, es común enfrentar obstáculos como dudas, distracciones y desánimo. Reconocer esos desafíos como parte de la jornada es esencial para no perder el foco. La disciplina espiritual fortalece la perseverancia y transforma dificultades en escalones para el éxito. Manifestar una visión es, por lo tanto, la unión entre el deseo ardiente, la fe verdadera y la acción determinada. Colocar a Dios en primer lugar significa permitir que Él sea el guía y la fuente de fuerza en esa caminada, garantizando que el camino sea recorrido con propósito y plenitud. La identidad es el cimiento invisible que moldea nuestras elecciones, comportamientos y destino. Muchas veces, la sociedad nos impone etiquetas y expectativas que nos alejan de la verdad sobre quién realmente somos. Existe una gran diferencia entre la identidad social, definida por las opiniones y patrones humanos, y la identidad espiritual, que es la base para una vida alineada con Dios. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, comenzamos a descubrir quién Él dice que somos. En la Biblia somos llamados hijos e hijas del Altísimo, coherederos con Cristo, herederos de promesas eternas. Esa revelación no es solo un título, es una invitación para vivir con valentía, propósito y autoridad. Nuestra identidad espiritual impacta directamente las decisiones que tomamos, las batallas que enfrentamos y los sueños que perseguimos. Quien entiende su verdadero valor y posición delante de Dios no se deja limitar por etiquetas, fracasos pasados u opiniones ajenas. La liberación de esas etiquetas es un paso esencial para ejercer la autoridad verdadera que viene de la fe y del carácter. Napoleon Hill también habla sobre la importancia de la autoconfianza y de la visión personal para la realización de los sueños. No obstante, esa confianza solo es verdadera cuando enraizada en una identidad sólida y divina. Cuando sabes quién eres en Dios, tus decisiones reflejan esa verdad y ya no te dejas llevar por las circunstancias o por la presión social. La identidad correcta libera, fortalece y direcciona. Este es el momento de abandonar las máscaras impuestas y abrazar la identidad que Dios te dio, una identidad de poder, propósito y victoria. Muchas personas confunden autoridad con cargo, título o posición social. No obstante,
La verdadera autoridad nace del carácter, de la integridad y de la conexión espiritual. Es un poder que no depende de reconocimiento humano, sino de la aprobación divina y de la fidelidad a la misión. En la Biblia vemos líderes como Moisés, David y Jesús, que ejercieron autoridad no por estatus, sino por ejemplo, servicio y humildad. Autoridad verdadera es un reflejo del corazón alineado con Dios y de la valentía para liderar por el amor y por la justicia. Napoleon Hill destaca que líderes reales conquistan seguidores no por la imposición, sino por el respeto que inspiran. Esa autoridad se manifiesta cuando el individuo actúa con propósito y responsabilidad, sirviendo a los otros y siendo fiel en cada detalle. Colocar a Dios en primer lugar significa también reconocer que la autoridad que tenemos no es para dominar, sino para servir. Esa postura transforma no solo el liderazgo, sino la propia vida, tornándola fuente de inspiración y transformación. Así, la verdadera autoridad es un llamado para liderar con humildad, carácter y compromiso, siendo ejemplo vivo de lo que predicamos. La excelencia no es perfeccionismo, sino un compromiso diario con lo mejor que podemos ofrecer. En la Biblia, el trabajo es visto como una vocación sagrada, un acto de adoración cuando es hecho con dedicación y amor. La disciplina en los pequeños detalles demuestra fidelidad y honra a Dios. Napoleon Hill enseñaba que el secreto de la multiplicación está en la repetición disciplinada de acciones de excelencia. No son grandes actos aislados que cambian la vida, sino la suma de los pequeños esfuerzos constantes que producen resultados extraordinarios. La excelencia es, por lo tanto, un reflejo de nuestra adoración práctica. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, nuestro trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en un medio de expresar gratitud y propósito. Además, la disciplina es el puente entre sueños y realizaciones. Ella fortalece la voluntad, moldea el carácter y abre puertas que el talento solo no consigue. Ser excelente es también ser fiel donde nadie ve, confiando que Dios recompensa la fidelidad oculta con multiplicación visible. Nada grandioso sucede de la noche a la mañana. La Biblia está repleta de ejemplos de procesos largos, muchas veces dolorosos, antes de la manifestación de las promesas de Dios. La trayectoria de Abraham, José, Moisés y muchos otros muestra que la preparación es fundamental. Napoleon Hill también enseña que la duración del proceso está relacionada al tamaño de la promesa. Grandes bendiciones exigen preparación profunda, paciencia y perseverancia. El desierto, las dificultades y los momentos de espera son laboratorios donde el carácter es moldeado y la fe probada. Esa ley del proceso nos invita a tener paciencia activa, confiando que cada etapa es necesaria para el crecimiento. Abandonar la ansiedad y abrazar el proceso es el secreto para que la promesa sea firme, duradera y transformadora. La paciencia es una forma de fe que reconoce el tiempo de Dios, y la perseverancia nos mantiene firmes incluso delante de los desafíos. Al comprender y aceptar esa ley, nos volvemos más fuertes, sabios y preparados para recibir todo lo que Dios ha reservado. La transformación verdadera sucede en la intersección entre propósito, identidad y acción. Una tríada poderosa que genera autoridad espiritual y personal. Tener un propósito claro da dirección y sentido para la vida. Conocer la propia identidad en Dios fortalece la autoestima y libera de etiquetas limitantes. Y actuar con disciplina y fe transforma visión en realidad. Napoleon Hill destaca que sin acción consistente, hasta la mejor idea permanece en el campo de las posibilidades. Ya la Biblia refuerza que fe sin obras es muerta, mostrando que es en la práctica que el poder se manifiesta. Esa sinergia entre los tres elementos crea un ciclo virtuoso. El propósito alimenta la identidad fortalece la acción
y la acción profundiza el propósito. Juntos, ellos generan una autoridad legítima que no depende de validación humana, sino de la convicción interna y del alineamiento con la voluntad divina. Ser parte de esa tríada significa ser respuesta y no problema, ser luz que guía, no sombra que confunde. Es asumir responsabilidad sobre la propia vida e influencia, sabiendo que el impacto de nuestras elecciones va más allá del presente. Al integrar propósito, identidad y acción, abres puertas para una vida plena, repleta de significado y con autoridad verdadera para transformar tu mundo. Los recursos, financieros, materiales, intelectuales, son herramientas, no fines en sí mismos. La Biblia deja claro que la prosperidad es un medio para cumplir un propósito mayor y no un objetivo egoísta. Colocar a Dios en primer lugar implica reconocer que todo lo que tenemos es una bendición y una responsabilidad. La manera como administramos nuestros recursos refleja nuestra madurez espiritual y nuestro compromiso con el reino. Napoleon Hill enseña que la verdadera riqueza está en saber multiplicar lo que se tiene, y eso solo es posible con una mentalidad de servicio y gratitud. Prosperidad sin propósito es vacía, pero cuando es usada para bendecir a otros, ella genera impacto generacional. Tener la perspectiva correcta sobre recursos nos ayuda a evitar trampas como la ganancia, la ansiedad y el egoísmo. Entender que los bienes son medios para cumplir una misión nos libera para invertir tiempo, dinero y talentos en causas que realmente importan. Cuando ves los recursos como herramientas para servir, multiplicar y generar impacto, tu vida se convierte en un canal de bendiciones y la prosperidad pasa a ser un reflejo del plan divino en acción. Ha llegado el momento de decisión personal. Colocar a Dios en primer lugar no es solo un ideal, sino un llamado urgente para transformar tu vida de dentro para afuera. Napoleon Hill nos recuerda que el éxito exige acción inmediata, pues el tiempo no espera. Este es una invitación para salir de la teoría y entrar en la práctica. Tú eres responsable por lo que harás a partir de aquí, por la forma como vas a aplicar los principios que aprendiste, por la valentía de asumir el control de tu jornada espiritual y material. No se trata de perfección, sino de compromiso. Dios honra la fidelidad y el esfuerzo sincero, incluso si el camino parece incierto. La urgencia espiritual existe porque cada día es una oportunidad única de crecimiento, aprendizaje y cambio. Al responder a esa convocación, te posicionas para recibir las bendiciones, la sabiduría y la autoridad que solo quien coloca a Dios en primer lugar puede experimentar. Es hora de abandonar la procrastinación, el miedo y las excusas. Haz un compromiso real contigo mismo y con Dios. Actúa con fe y determinación, sabiendo que cada paso, por menor que sea, te aproxima del propósito divino. Eres una creación única, hecha para un propósito específico y elevado. Colocar a Dios en primer lugar es el principio que alinea tu identidad y destino con ese propósito divino. Napoleon Hill nos anima a creer y actuar, sabiendo que somos llamados para grandes cosas. Este es un momento de activación, donde la esperanza y la fe se unen para fortalecer tu espíritu. La palabra profética que traigo hoy es de ánimo. Permanece firme, confiado y fiel, pues Dios está preparando el camino para ti. No importa las circunstancias pasadas o los obstáculos presentes, tu identidad en Dios es invencible. Tienes autoridad y poder para transformar tu realidad, ser luz en el mundo y alcanzar la verdadera riqueza, aquella que incluye paz, propósito y plenitud. Alíneate con el propósito divino, escucha la voz de tu corazón y avanza con valentía. El llamado es personal y la hora es ahora. Llegamos al momento de una invitación especial y genuina.
Si este contenido tocó tu corazón y despertó en ti un deseo profundo de transformación, te invito a dar el próximo paso. Inscríbete en el canal para no perder ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe, ampliar tu propósito y elevar tu vida. Participar de esta jornada es más que acompañar videos. Es hacer parte de una comunidad que busca colocar a Dios en primer lugar, crecer espiritualmente y manifestar su mejor versión. Tu presencia aquí es fundamental para esparcir esa luz. Deja un comentario contando cuál parte de este mensaje más te tocó, o comparte un desafío que deseas superar con fe y determinación. Tu interacción fortalece no solo a ti, sino también a otros que pasan por el mismo camino. Recuerda, cada pequeña acción de enganche es una semilla plantada en la tierra fértil de tu transformación. La fe se expresa en actos. Sea el primero a dar ese paso hoy. No se olvide de activar las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo contenido sea publicado. Así, estarás siempre conectado con mensajes poderosos para tu jornada espiritual. La transformación comienza en la decisión. Coloque a Dios en primer lugar, tome las riendas de tu vida y permita que esa luz que existe en ti brille cada vez más fuerte. Agradezco tu compañía hasta aquí y te espero en los próximos videos, donde juntos vamos a continuar creciendo, aprendiendo y venciendo.